Vitoriano de Pro, filólogo, abogado, su vida le llevó a la política vitoriana, a la política vasca, a la política nacional. Pasando por distintas fases, alcalde, diputado y ahora nada menos que ministro de Sanidad. Hoy estamos de tú a tú con don Alfonso Alonso, al que le damos nuestra más cálida bienvenida a esta casa. Ministro, un placer. Muchas gracias. Bueno, lo de ministro ya después de un tiempo, ya relativamente importante, ya no te sonará raro, si me permites tutearte, ya no te sonará raro, ¿no? Ministro, ¿no? Porque pues ya te pueden llamar alcalde, portavoz, ¿no? Ya, pero conviene no acostumbrarse mucho, ¿eh? Porque luego esto... sí, son tiempos breves, de mucha intensidad, pero vamos, no es ministro todo. Aunque hay cargos que quedan, porque yo todavía hay gente que en Vitoria me llama alcalde, ¿no? Entonces te queda como que has sido alcalde y has tenido una implicación con tu ciudad y todavía se refieren a ti en esos términos. Todos, en todo caso, de mucha responsabilidad, ¿no? y de una fuerza muy grande, ¿no? De un compromiso, que requiere un gran compromiso. Sí. Yo creo que requiere compromiso y que requiere humildad, porque es que si no dice, bueno, pues esto es superior a lo que yo puedo hacer, pero luego hay una gente estupenda. En la sanidad española es que es un sector, yo creo que es el de mayor excelencia. Claro, lo digo yo que estoy allí, pero es que de verdad lo creo. Yo no venía de ese mundo, pero claro, la calidad de los profesionales nuestros, luego de la calidad también de los gestores, el conocimiento, la sofisticación que hay en el mundo de la sanidad, que también en el mundo del tercer sector, de los servicios sociales y de todas las ONGs, fundaciones y en fin, pues desde la ONCE a Caritas, a la última ONG sociosanitaria que trabaja también con enfermedades raras minoritarias, pero tratando de hacerlo visible. España es un país muy sofisticado en su compromiso social y con un nivel muy alto, ¿no? Entonces, la gozada es poder estar allí y contar con la gente y poder transformar su inquietud y lo que quieren hacer en un discurso y en acción política. Bueno, para un ministro de Sanidad me va a permitir decir que este entorno charro, con el hospital clínico que tenemos, con una facultad de medicina, de enfermería, creo relevante, espero que se esté sintiendo cómodo en Salamanca. Sí, bueno, Salamanca es una referencia, sobre todo la universidad, ¿no? Una referencia en muchas cosas y naturalmente el hospital universitario, luego... Bueno, y una referencia también de investigación biomédica, ¿no? Y ahora de desarrollo biotecnológico a través de la universidad, ¿no? Por tanto, pues de eso, pues tenéis muchas cosas de que presumir aquí. Yo creo que tenéis muchas cosas y creo que vais a tener cosas de que presumir en el futuro más de las que tenéis ahora. Pero vamos, desde luego de la calidad de la investigación, de la universidad, la docencia que se hace aquí y de vuestros profesionales podéis presumir a tope. Hoy en día ser ministro es un privilegio o un problema. Bueno, es un honor, ¿no? Ser ministro es un honor, pero lo que hay que hacer es trabajar, claro, porque esto está muy bien, lo del honor, ¿no? Pero luego a partir de ahí hay que intentar tener una visión, desarrollarla, tener claramente cuál es la visión de cuál es el cambio que uno tiene que hacer. En el caso de la sanidad española, hombre, pues la sanidad tiene que adaptarse al cambio social, ¿no? La gente pues ya felizmente cada vez se mueren menos de muchas enfermedades con las que van a convivir el resto de su vida, ¿no? Entonces, pues la sanidad que tiene que adaptarse a cuidar la salud de las personas, lo más importante, que no se pongan enfermos, que tengan buena salud, que tengan hábitos buenos. Luego, segundo, pues que van a vivir con una enfermedad muchos años, seguramente ya hasta más de los 90 años, ¿no? Y con dolencias, pero ¿cómo cuidamos esto? ¿Cómo adaptamos nuestro sistema para este cambio social? Y entonces, tiene una visión y luego yo creo que también... Hay que tener claro, ¿para qué sirve un ministro? ¿Para qué sirve un político? Uno hace una labor de representación, tiene un proyecto en el que quiere cambiar cosas y luego tiene que ser una persona que pueda hacer realidad los cambios, es decir, que tenga disposición a diálogo, a acuerdo político, a crear un escenario donde la gente quiera hacer, ¿no? Esto es, bueno, son muchas cosas, pero vamos, es un honor, sobre todo un honor. ¿Y qué lleva a un filólogo y a un abogado a acabar en política? ¿Los genes de su abuelo? No, bueno, sí, en casa siempre se habló de política, ¿no? Pero nada, también nosotros, claro, somos hijos de un tiempo muy concreto en un lugar determinado en el País Vasco, ¿no? Y yo creo a nosotros nos marcó mucho la violencia de ETA, mucho. La vivencia inmediata del terrorismo, ¿no? Como marcó a todos los españoles de mi generación, pero a nosotros muy directamente. Y la vocación nace de, pues claro, es que allí destruyeron realmente un partido como UCD, que había tenido mucha fuerza en Vitoria y había tenido mucha fuerza en Álava, sufrió un acoso tan brutal que aquello, pues, en
fin, y luego tuvo ese colapso y desapareció, y ahí había un hueco, ¿no? Pero asesinaron a mucha gente. Yo recuerdo, sobre todo, el asesinato de Chuchi Velasco. Era un comandante, Jesús Velasco, comandante de caballería. Lo mataron llevando a su hija al colegio, y yo estaba allí. Iba al colegio de enfrente, era el colegio donde iban mis hermanas. Nos tiramos al suelo, escuchamos los tiros, no sabíamos lo que había pasado. Con 12 años, me parece, si no me equivoco. Yo creo que tendría 13. Esto fue en el año 80, yo creo. Entonces, eso hizo una vivencia en el que, pues era, claro, te invitaba al compromiso, ¿no? De meterse, cambiar esas cosas, que no acabaran con nuestro mundo tal como lo conocíamos. Que no fuese obligatorio a punta de pistola ser todos nacionalistas, porque no podíamos defender una idea bonita de España nosotros allí, ¿no? Entonces, sobre todo eso también, ¿no? Porque claro, en fin, a todo aquel que no era nacionalista y tal, pues era el acoso, la exclusión de la participación social o de la participación política, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos revelaba. Claro, en ese caso hay dos caminos, ¿no? Uno es, como comentabas antes, dar un paso adelante, y otro quizá también dar un paso atrás porque no es fácil, ¿no? Vivir todo eso, ¿no? Y estar rodeado de ese clima. Pero mi historia es que crecientemente desde los años 80 fueron muy duros al principio, y la democracia española supongo que todavía era demasiado joven, inestable, ¿no? Pero yo en la vivencia, al final de los 80, sobre todo en los años 90, es la vivencia de una sociedad que de repente se levanta, se despierta, empieza a hablar, empieza a plantar cara. El que está en política porque alguien tiene que ir con la representación, pero la gente que tenía un negocio, o sea, gente que tiene cosas que arriesgar, un negocio no lo puedes mover, ¿no? Y un comercio, ¿no? Dando la cara, moviéndose. Eso yo creo que es una experiencia muy bonita, que se ha vivido en toda España, ¿no? Y que es un levantamiento social que terminó derrotando a ETA después. Yo supongo que vivir ese tipo de cosas acelera el proceso de maduración y quizá hace entender cómo ya con 32 años uno llega a ser alcalde de una ciudad tan importante como Vitoria. Supongo que no había nadie más, porque no alguien más habría, no lo sé, sí, supongo que sí, que nos tocó muy jóvenes. Nos tocó a todos muy jóvenes, porque realmente también la presión que se había hecho sobre la generación anterior fue muy dura, ¿no? Y tuvieron muy pocas posibilidades, entonces de repente pues éramos muy jóvenes, quizás demasiado jóvenes. Yo espero que ya la gente no tenga que ser tan joven en asumir esas responsabilidades, ¿no? Porque yo tenía 32, claro, son pocos años. ¿Y cómo se afronta una responsabilidad como esa, a esa edad? Pues confiando, porque tienes que ser humilde y confiar en la gente. Tiene entonces una disposición de aprender. Y ahora pienso, esto es como todo en la vida, dice, yo si sabiendo ahora todo lo que yo sé, volviera allí, no cometería este error, ¿no? Que cometí, a lo mejor, uno puede pensarlo. Pero no tendríamos entonces, luego lo pienso y digo, la fuerza que teníamos de esa juventud, de incluso una cierta ingenuidad que te hacía ser más valiente al plantear cosas, pues no la tendríamos. Entonces todo tiene su equilibrio y su compensación, ¿no? Siempre hay que compensar el atrevimiento de la juventud y luego tener a alguien realmente con experiencia. Tenía un teniente alcalde con muchísima experiencia que me ayudó muchísimo. Ahora que ha pasado ese tiempo, que ha pasado bastante, ¿se llega a sentir añoranza de aquellos años, de aquella etapa? No, uno tiene añoranza de que éramos más jóvenes, ¿no? Que los niños eran más pequeños pues sí, pero no, no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. Con todo lo que hemos pasado en España, la crisis, tal, no sé qué, la situación es mucho mejor de la situación que teníamos en los 90, en los 80, es mucho mejor situación. Y España sigue siendo un país que tiene motivo para confiar en sí mismo, para sentirse orgulloso. Yo, de verdad, lo pienso, sé que hemos pasado unos años de mucho trauma, con mucha dificultad, y que la gente se enfadó, y luego vimos el espectáculo espantoso de la corrupción. Pero España es mejor país que de lo que era antes, sin ninguna duda. Yo no volvería. Hablaba antes de genes, que quizá política familiar por genes, bueno, si fuera por eso, también Alfonso Alonso podría haber acabado siendo un tenista, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense, estos unos tíos nuestros, porque Manuel Alonso era un primo carnal de mi abuelo, pero eran primos por los dos lados, porque eran dos hermanas que se habían casado con dos hermanos, con lo cual yo digo, oye, genéticamente el tema del tenis lo tenemos. Y este hombre fue un gran tenista, en los años 20, ¿no? Pionero, luego fue a vivir ahí a Estados Unidos, jugó la final de Wimbledon, en fin, no, sí, y estuvo entre los 10 primeros del mundo
haciendo carrera en Estados Unidos en una época en la que poca gente jugaba al tenis. Estos eran de San Sebastián, estos Alonso, sí. O sea, que hay algún antecedente de... Yo, que claro, a mí no se me ha dado nunca el tenis, ¿no? Muy mal, ¿no? Pero lo ha intentado. Lo he intentado poco. Bueno, siempre me decía, pero siempre les digo, oye, yo lo que pasa es que no lo he intentado demasiado, pero genéticamente... Bueno, o pintó, como su padre. Mi padre, ¿no? Es pintor, sí. Y nada, nuevamente yo lo del dibujo, no, esto debe remontarse a unas generaciones atrás. Mi padre es un gran dibujante, es un muy buen pintor, pero no me dio por expresar ahí, ¿no? Siempre me ha gustado más la palabra, el leer, ¿no? Escribir. Por eso hice filología. Ahí dicen, oye, ¿harás alguna otra cosa más seria? Digo, la filología es una cosa muy seria, a mí me enamora. Dice, a ver, tengo un niño que era el padre artista y ahora el niño nos va a salir poeta, ¿no? Bueno, entonces dice, bueno. Dije, bueno, pues voy a hacer también derecho a la vez, hice las dos a la vez y entonces ya les parecía que también hacía algo de más provecho, ¿no? Pero a mí siempre me ha apasionado la literatura, la lengua, por eso hice filología románica. ¿Y cómo se acaba contando en casa? Eso me genera curiosidad. ¿Cómo se acaba contando? Porque al final creo que voy a dedicarme a la política, o quiero probar en la política. Bueno, es que en casa se vivía la política. Mi madre... era una persona con mucha vocación política también, la vivía mucho. No pareció raro que nos dedicáramos a la política. Yo nunca me había planteado, no lo había pensado de cuando entramos de jóvenes, tanto que fuéramos a tener un cargo público o un cargo de representación o que no, pero hombre, estar en política, dar la cara, participar, hacer todo, eso sí, eso nos parecía defender nuestro proyecto, nuestra idea, ¿no? En general, sobre todo en la defensa de España en el País Vasco, en un momento que aquello era pues difícil y era perseguido, y luego en la defensa también de un determinado modelo de centro-derecha, y bueno, pues sí, no parecía, pero no pensaba, bueno, ya empiezas a trabajar y tal, no pensaba yo. De hecho, cuando entré de concejal pensé, bueno, pues estoy de concejal, pero no voy a tener dedicación. Yo con dedicación, sin dedicación, ¿no? Dedicación parcial, de esto que vas a los plenos a votar y a participar en la comisión que te toca, pero que sigues en tu despacho y no tienes un sueldo y no... así empecé yo. Y luego te vas liando. Así empecé yo y decía, bueno, y estoy aquí, pero luego yo ya no voy a tener mucho tiempo de dedicarme a ser concejal. No, luego mataron a Miguel Ángel, entonces claro, pues ¿qué vas a hacer? No, pues entras y al final tienes tantas cosas que agradecer de las posibilidades que te da también la política, de la relación con la gente en el ayuntamiento, en la calle, lo que aprendes, lo que conoces. Por eso puedo estar sentado contigo hoy aquí, si no, no podría, ¿no? Y entonces te da muchísimas cosas. Y bueno, llega un momento donde de Vitoria llega el salto nacional. De esto vamos a hablar a la vuelta en De Tú a Tú con el ministro de Sanidad, con Alfonso Alonso. Continuamos en este De Tú a Tú, donde bueno, ya hace tiempo que he claudicado con el tú, porque es que me resulta raro, ¿no? Tutear a un ministro me resulta raro. Entonces tengo que volver al usted. Si me lo permite, es que me sale. Ministro, ¿por qué se lanza la política nacional? ¿Fue una decisión personal? ¿Fue una petición del partido? Pues, hombre, también perdí la alcaldía. Entonces, yo estuve 8 años allí y ya había estado en Madrid antes. En la legislatura, en el año 2000, fui diputado, pero luego lo dejé porque consideré que no era compatible con las obligaciones que tenía como alcalde, no me daba tiempo. Tener que estar todo el rato en el coche yendo a Madrid y volviendo, eso era un disparate. Y entonces pues lo dejé y luego, bueno, pues cuando ya terminó el ciclo en el ayuntamiento de alcalde, porque también cuando uno ha sido alcalde muchos años, ¿no? Yo estuve 8 años, luego quedarte de exalcalde en la corporación, yo no sé si es bueno, hace falta cambiar un poco, ¿no? Y así que me fui a Madrid y ahí me llamó Soraya, ¿no? Aprendí muchas cosas con Soraya. Me metió con ella en el grupo suyo de dirección en el Congreso. Ahí nos hacía trabajar mucho. Los días sí que eran largos y salíamos tarde. Supongo que en ese momento, ahora que se habla tanto de conciliación, empieza también no sé si la duda o el problema o el sacrificio de cómo conciliar esa vida con la vida familiar. Usted tiene 4 hijos, si no me equivoco. Es un poco imposible porque realmente yo me paso la semana en Madrid, pero sigo viviendo en Vitoria. Mi
mujer y mis hijos están allí. Entonces, es verdad que cuando estábamos en la oposición, pues metíamos muchas horas, pero los jueves me podía ir, normalmente. Entonces ya podía estar en Vitoria, el presidente del partido allí, entonces, bueno, pues ese día trabajabas en el partido allí en Álava y tal. Y más o menos, bueno, luego se ha ido estropeando muchísimo la posibilidad de conciliación, ¿no? Pues claro, y entonces, bueno, yo lo que creo que es que estoy muy bien casado y mi mujer, pues es un fenómeno, pero es difícil, porque a veces uno tiene la sensación de que a mí lo que más rabia me da en la vida es perderse las cosas, ¿no? Siempre me gusta estar, no perdérmelo, poder vivirlo, ¿no? Y a veces tienes la sensación de que te pierdes el crecimiento de tus hijos. O sea, te lo pierdes, los ves mucho, pero los fines de semana, pero te pierdes ese día a día. Entonces, bueno, eso supone un sacrificio, ¿no? Pero entiendo que merecerá la pena, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo no ya tanto el sacrificio personal. Hay gente que vive en circunstancias mucho peores y que puede conciliar mucho peor y que los ve mucho menos, ¿no? Gente que está en el extranjero, que está trabajando fuera, yo qué sé, y que no tienen esa posibilidad de verlos tanto. A mí siempre me preocupó más que no les afectara a ellos, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues ¿y tú qué vas a hacer? Pues claro, también tienes que moverte, ir de un sitio para otro, ir a trabajar el fin de semana fuera, ¿no? Y pues claro que te pierdes tardes divertidas con ellos, ¿no? Su carrera sigue avanzando y se convierte en portavoz del partido en el Congreso. Esto de dar explicaciones constantes, de aparecer constantemente, fácil no debe ser, ¿no? No, y además yo creo que eso lleva mucho trabajo detrás. Yo pienso que hay que prepararlo mucho, hay que trabajar mucho, ver qué está pasando, pensar muy bien qué respuesta vas a dar, porque tienes que pensar en lo que tú estás representando, en lo que espera la gente, cómo lo está viendo, ¿no? Cómo trasladas entonces tu idea. Y muchas preguntas eran muy incómodas, ¿no? Porque el tiempo fue difícil, pero a mí, yo he sido muy feliz de portavoz. El Congreso es un sitio que me gusta, y en el Congreso está todo tan inmediato, se siente de una manera tan directa que ese es el centro de la vida política, y además tienes una posibilidad de interactuación permanente con los demás grupos, o sea, con otros políticos que piensan otra cosa, con los que puedes discutir, y con tus propios compañeros de partido, diputados, ¿no? Entonces, ese sí es un ámbito social, político de verdad, ¿no? Donde hay una relación. Entonces, y se hace una relación muy particular también con los periodistas que están allí, porque también viven ahí en el Congreso permanentemente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es un trabajo muy bonito, el de portavoz. O sea, para claro, me dice, ha salido 2 minutos en la tele, pero tienes que haberlo trabajado muy bien. Eso nos lo enseñó muy bien Soraya. Soraya sabe improvisar muy bien, pero es muy trabajadora, muy constante, hasta un punto de perfeccionismo, ¿no? Y eso lleva tiempo. Más que cualquier pequeño desliz, imagino, luego da la vuelta al mundo, ¿no? Es que bueno, es como hay que medir, ¿no? Te perdonan cosas, porque todos a veces tenemos días peores, ¿no? Pero también uno supongo que dirá o podrá decir una pequeñísima parte de lo que sabe, incluso de lo que piensa, ¿no? Yo creo que nunca se es suficientemente prudente. No se es nunca suficientemente prudente, pero hay 2 cosas que son importantes. Puede que no puedas contar todo, pero no mientas, porque es que esto te mete en un lío, siempre. Y luego, la segunda cosa que hay que tener en consideración, que lo que digas lo puedas decir dentro de un tiempo, porque claro, si tú haces te puedes equivocar, pero hay que procurar que tu discurso dure un poco, tenga una cierta permanencia. Es que hay gente que dice una cosa, ahora de algunos de estos nuevos, claro, tú escuchas lo que decían hace un año y lo que dicen ahora y no se parece nada, ¿no? Hay gente que esto le dura ni siquiera una semana, ¿no? Cuando vas a hablar tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a decir, porque puede ser muy resultón decir una frase determinada un día, pero a lo mejor la semana que viene te vas a tener que arrepentir de haberlo dicho. Yo creo que es muy importante pensar en cómo construyes un discurso coherente, y que aunque parezca más aburrido, porque a veces parece más aburrido, no tan ingenioso, pues si lo haces prudente y tratas de ser coherente, te da muchísima más credibilidad al final, y los políticos vivimos de la credibilidad, de la capacidad de la gente de creer en nosotros. ¿Le ayuda para entender el periodismo también el tenerlo en su familia, con su hermano, con su sobrina, y para esa relación que ha tenido también en el Congreso, para ver cómo se ve también al político desde hombre, no voy a decir desde la otra trinchera, entre comillas siempre, claro?
No, pero es que es parte también de lo mismo, ¿no? Y a la vocación de mi hermano, que siempre, bueno, ya cuando éramos pequeños hacía, bueno, cuando él era pequeño, pues yo soy bastante mayor que él, ya empezó, hacía un periódico en casa él, ¿no? O sea, ya, nosotros éramos el objeto de la noticia, ¿no? Que a veces era muy duro. Siendo noticia en casa ya. Sí, ya éramos todos, ¿no? Y entonces, bueno, pero es una vocación también de participación social, ¿no? De querer contarlo, analizarlo, pensar por qué pasa, qué vas a... No sé. Y yo creo que tiene mucha conexión en ese sentido también con la vocación de participación política, ¿no? Que es también, si es muy social, es tomarse la vida con esa disposición. Vamos a estar en la comunidad, vamos a participar, tú lo vas a contar, yo quiero cambiarlo, protagonizar, ¿no? ¿Sabes? Y está bien. Debe que somos chicos de la calle, ¿no? Sí, al final el manejo de la comunicación es esencial para todo, yo siempre lo digo. Estos años, ¿cree que el manejo de la comunicación en el partido ha sido adecuado? ¿Se ha utilizado bien, vamos? Había una realidad muy dura, ¿no? Porque se tomaron decisiones que eran difíciles. Y luego, o sea, ha habido dos factores. Primero, que las decisiones en sí fueron difíciles y a mucha gente le fue muy mal, ¿no? Porque la crisis fue dura, y en ese sentido las expectativas de la gente pues han pasado un muy mal momento. Yo creo que ahora podemos ver las cosas de otra manera, porque ya se crea riqueza y empieza la gente a encontrar trabajo, y los trabajos pueden mejorar, y los negocios pues tienen menos riesgo que el día anterior, y cada día pues pueden ganar un poco más, entonces se pueden permitir otros proyectos, otras ambiciones. ¿Qué te voy a decir? Pero hubo un momento en que en el año 13 la situación era muy dura, llevaba 5 años siendo una situación muy dura, y ahí es cuando se produce el punto de inflexión. Pero hasta ese punto de inflexión el destrozo de la crisis en la sociedad era tremendo. Se combinó además con que yo creo un ejercicio de catarsis, de limpieza en España, que se han desvelado todos los casos de corrupción, ¿no? Todo eso se combinó y generó una ira social, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿de qué manera le coges la mano al enfermo? Le dices, oye, vamos a salir de esta, vamos a empujar y tal. Dice, no lo hiciste suficientemente bien. Bueno, pero no puede ser. Pero tomamos las medidas, de verdad tomamos las medidas, y era muy difícil tomar las medidas porque algunas pues no caían especialmente simpáticas, ¿no? Para que ahora hoy la situación fuera otra. Entonces, creo que tenemos una historia que contar. Y dice, ¿os ha comunicado mal? Puede que sí, también, pero dentro de la historia que tenemos que contar, una historia de cómo se le ha dado la vuelta a un país, que lo ha hecho la gente, pero ¿cuál fue nuestro papel? También la historia que hay que contar es, pues, por qué en un momento determinado un gobierno está mucho más ocupado en cómo arreglar, incluso angustiado con que no puede contar determinadas cosas, porque la situación, hubo momentos, muchos, que era peor de lo que la gente sabía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte de una historia que contar, que yo creo que es una historia, lo importante es que tenga un término bueno, ¿no? Es verdad que estamos en un punto donde, supongo que lo entiendo, ¿no? Que la gente dude casi ya de todo, ¿no? De todo y de todos, ¿no? Hace bien la gente en dudar siempre, pero no por este punto, hay que dudar, uno tiene que preguntarse las cosas. Y luego lo que no puede caer en el nihilismo, o sea, que la duda no te paralice. O sea, tu duda ponlo en cuestión, pero luego hay que elegir un camino. Y yo creo que hay que, en fin, con seriedad, porque es que para hacer tonterías, que aquí las cosas tienen mucha implicación, ¿no? Es que hablábamos antes de la prudencia a la hora de hablar. Claro, yo lo he visto, la palabra tiene muchísima fuerza, es muy importante. Por eso hay que tratar de elegir con cuidado. Yo he visto palabra que se transforma en odio que prende, en odio que genera violencia, que genera división, ¿no? Eso se hace también a través de los discursos. Entonces yo creo, sí, la gente puede tener dudas y tiene que someter las cosas a duda, pero luego tiene que elegir, y tiene que elegir, yo espero que la gente lo hace, tiene que elegir con buena intención y de una manera práctica. Quedan unos días para las elecciones, para estas segundas elecciones. ¿Sería capaz de convencer al votante de vote usted, que no vamos a ir a unas terceras, que va a servir para algo? Sí, pero si ahora pido el voto, lo mismo a mí no sé si puedo pedir todavía el voto, pero creo que mucha más gente nos va a votar. Creo que se puede comprender nuestra historia y nuestra historia de España, pero que se puede creer en España. O sea, España es un país que tiene posibilidades fantásticas y que ahora podemos tener años muy buenos, pero necesitamos estabilidad y necesitamos moderación y estar centrados.
¿Y nosotros qué les decimos? Pues que hemos emprendido un camino que está funcionando, que la gente está encontrando trabajo, que necesitamos seguir creando 500.000 de puestos de trabajo cada año, que podemos mejorar las cosas, que entendemos que tenemos que dialogar y encontrarnos con otros y que vamos a ir a la posición centrada donde le esperamos al otro y donde nos podemos encontrar con él, de verdad. Y creo que somos, en ese sentido, una alternativa de moderación y pienso que esa garantía que suponemos para España, para su seguridad, para su unidad, para una política sensata, claro, que se apoya a unos valores que ya sé que a lo mejor, pues, pero es el esfuerzo y que la gente se le retribuya de acuerdo al esfuerzo que hace y se le den posibilidades y oportunidades, pues ese discurso nuestro, y pues yo creo que estoy confiado en que va a tener apoyos. Y yo también, oiga, es que ustedes han tenido y tal, no, ya no me fío, pues hombre, yo no sé, creo que es que muchos somos muy honrados, ¿no? Entonces es muy duro también lo que hemos pasado y creo que la sociedad española y junto con ella pues podemos hacer ese proceso de catarsis. Creo que nos va a ir muy bien y creo que merece la pena no tirar las cosas por la borda, estamos a mitad de camino y dar un poco de confianza más y seguir porque los años serán buenos. Antes de terminar, tengo dos cosas muy rápidas que preguntarle porque el tiempo nos come. Una, que me diga qué es lo primero que pensó cuando le ofrecieron la cartera de Sanidad, qué es lo primero que le pasó por la cabeza. Bueno, es que entonces tendría que decir lo que le dije al presidente, ¿no? Bueno, no pasaría nada, ¿no? Le dije, bueno, pero claro, yo le dije, pero presidente de Sanidad, yo, ¿no? Pero me dijo, hombre, lo vas a hacer muy bien. Y dije, pero yo no sé, o sea, bueno, yo de Sanidad sí, claro, había llevado los temas en el Congreso, pero nunca estuve, no era un especialista ni era mi área de gestión. Me dice, no te preocupes que eso enseguida. Y ahí me pasé, claro, las siguientes semanas estudiando como un loco. Pero oye, tanta gente te ayuda y luego a los políticos, a la gente también le gusta que haya alguien con mentalidad política, ¿no? Y que entonces, eso, nos dedicamos a crear el escenario, a hacer las cosas posibles y que el que sabe haga. Y eso también ellos lo necesitan, no alguien que les venga a dar lecciones, sino que el que puede hacer realmente tenga la ocasión de hacerlo y que tú seas consciente de que estás montando la tramoya, el escenario, ¿no? Estás poniéndoles ahí en suerte y luego ellos son los que representan la escena porque lo saben hacer. Y lo segundo, es que no me resisto porque lo he leído, corríjame si me equivoco, ¿es que es usted fan del Señor de los Anillos? Bueno, me gusta, sí, lo que pasa es que un día que dije que me gusta mucho Tolkien. Y a partir de ahí ya me convirtieron en el más fan del mundo. Hombre, tampoco no tanto, pero sí me gusta. Sí, pero vamos, no suelo disfrazarme y esas cosas, ¿no? Pero sí me gusta. La verdad es que me parece... Bueno, Tolkien, todo el mundo que crea ahí, la novela es una magnífica novela. Yo creo que ahora tiene muchos seguidores, me gusta mucho. En general, tampoco es mi autor favorito Tolkien. Yo creo que mi autor favorito es Proust. Ya sé que queda un poco raro, pero es el que más me gusta, ¿no? ¿Por qué queda raro? Pues no sé, la gente es muy proustiana en España, ¿no? Pero vamos, yo sí. Parece que Tolkien es distinto, pero no. No sé. También es un mundo que también significa siempre un viaje. El viaje, en Proust, un viaje más interior. Este es un viaje también, una lucha contra el bien y el mal, pero la compañía viaja, ¿no? Para encontrarse con su destino y para hacer que el bien triunfe. Está bien, ¿no? Ojalá podamos hacer ese viaje interior nosotros también y ese viaje también social con los demás. Sería una buena analogía. Bueno, se nos va el tiempo. Aquí vamos a terminar. Bueno, al ministro le habrán hecho un montón de entrevistas y aquí en Salamanca también algunas más de carácter informativo. Pero bueno, este programa es otro contexto que ya conoce mucho, sobradamente nuestros espectadores y por eso hemos querido conocer un poquito más qué hay detrás del político. Y ha sido un placer, ministro, muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad es que estaba ya muy agradablemente aquí. Te falta la mesa camilla, está muy bien esto. Esto yo creo que para la próxima temporada lo vamos a proponer aquí a la dirección, a ver si nos lo aceptan. Un placer, ministro, gracias. Gracias. Alfonso Alonso, hoy de Tú a Tú. Muchas gracias a todos.